El 11 de septiembre del año 2001, Osama Bin Laden, ex agente de la CIA, y su grupo Al Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales, estrellando 2 de ellos en las Torres Gemelas de Nueva York y uno en el mismísimo Pentágono, destruyendo en el camino el mito de la invencibilidad estadounidense. Más de 20 años después asistimos a una revuelta de mercenarios similar, encabezada esta vez, por mercenarios de la PMC Wagner rusos, en la cual su líder Yevgeny Prigozhin, en protesta por la forma de conducir la guerra, tomó la ciudad de Rostov y enfiló una columna armada hacia la capital Moscú, la cual se detuvo a 200 kilómetros de la misma. ¿Será esta revuelta militar un golpe de Estado fallido? ¿Será esta protesta armada una demostración de que el mito de Putin todopoderoso quedó destruido para siempre? ¿O será más bien una jugada de ajedrez magistral de Putin con la cual ha logrado situar a sus mejores hombres de la PMC Wagner a 100 kilómetros de Kiev en la frontera bielorrusa? En este video vamos a intentar analizar estas hipótesis y vamos a tratar de entender qué sucedió aquel 24 de junio del año 2023. Quédate y te cuento más. Para comenzar, recordemos el papel que han desempeñado a lo largo de la historia los ejércitos mercenarios, ya sea funciones de ataque en una guerra como en función de defensa de ciertas personas importantes o gobernantes. Esto realmente tiene mucha historia que contar, como los famosos mercenarios suizos, que debido a la fama de su ferocidad y eficacia fueron muy famosos en la Edad Media e inclusive hasta el día de hoy forman parte de la Guardia Papal, la Guardia Suiza. Luego están también el caso de los mercenarios alemanes, germanos, muy conocidos por su ferocidad y que sirvieron bajo varias banderas europeas. También es conocido el caso de que, a raíz del fin de las guerras napoleónicas, muchos de estos ejércitos mercenarios fueron traídos a Sudamérica a luchar en los ejércitos patriotas contra los ejércitos realistas españoles. Entonces, todo esto fue muy bien contado por Maquiavelo en su obra El Príncipe, donde él siempre, destacó que hay que tener mucho cuidado con estos ejércitos mercenarios porque obviamente, como él decía, no temen a Dios y no son leales a nadie, porque solamente siempre se guían por su propio beneficio. Entonces, que también es muy conocido los casos de mercenarios que se cambiaron de bando, perjudicando a su, amo original. Entonces, esto ha sido muy conocido. Ya ha entrado el siglo XX, a raíz de las guerras mundiales y la Guerra Fría, y el término la Guerra Fría, muchos militares quedaron desempleados y se dedicaron a formar nuevos ejércitos mercenarios, los más famosos de los cuales fueron, por ejemplo, ex miembros del SAS británico o ex miembros de los SEALs estadounidenses con el famoso Blackwater y más recientemente la PMC Wagner, creada por impulso de Putin como un instrumento de, intervención militar internacional. Ante todo, vamos a comenzar entendiendo la historia de Osama Bin Laden y su posterior organización Al Qaeda, brevemente. Osama Bin Laden, que fue un joven reclutado por la inteligencia de Estados Unidos, la CIA, ahí de los años 80, en pleno comienzo de la invasión soviética a Afganistán. Fue entrenado, en operaciones encubiertas para poder conseguir financiamientos a través de paraísos fiscales, fue entrenado en todo el tema de la logística para apoyar a los rebeldes muyahidines en su lucha contra los soldados soviéticos. Esto lo hizo él con mucho éxito, a tal punto que lograron obviamente la victoria. La Unión Soviética tuvo que retirarse vergonzosamente de Afganistán y eso ayudó obviamente también a que su colapso en el año de 1991 sucediera. Posteriormente Osama Bin Laden queda desocupado, Estados Unidos tiene la guerra del Golfo y que Osama Bin Laden observa con cierto recelo cómo Estados Unidos empieza a tener una presencia cada vez mayor en Medio Oriente. Y él y su gente, al crear Al Qaeda, concluyen de que gran parte de los males de su desarrollo, el atraso de los países islámicos, era justamente la presencia de Estados Unidos en el mundo unipolar que surgió en el año de 1991. Por lo tanto, él a través de una serie de fatwas decreta una guerra santa contra los infieles estadounidenses, con lo cual él organiza todos estos atentados del año 2001, que básicamente era un atentado simbólico para tratar de animar al resto del mundo islámico a desatar una guerra santa que expulsara a los extranjeros y permitiera la instalación de un califato, un solo gobierno islámico en todos los países de Medio Oriente y del norte de África. Entonces, obviamente, aquí
aquí se demuestra el precepto de Maquiavelo, en el cual todo mercenario es muy peligroso, porque en este caso Osama Bin Laden y su gente fueron mercenarios estadounidenses, fueron entrenados por los estadounidenses, fueron capacitados, fueron financiados, y luego estos mismos mercenarios se les voltearon y mordieron la mano que les dio de comer. Entonces esto, digamos, demuestra el precepto del cual nos hablaba Maquiavelo. Bueno, ahora hablemos un poco de la historia de la PMC Wagner. Digamos, a la llegada de Putin al poder alrededor del año 2000, Putin empieza a hacer una serie de reformas económicas y militares, en primer lugar para poner orden en un país prácticamente secuestrado por oligarcas corruptos, y también modernizar el ejército ruso. Luego de su campaña en Georgia en el año 2008 y luego de, pues obviamente, la crisis en Ucrania, él se da cuenta que necesita tener una herramienta de intervención militar internacional sin comprometer, digamos, legalmente al Estado ruso en dichas operaciones. Entonces es ahí que él, bajo el patrocinio del Estado ruso y el propio Putin, se crea la PMC Wagner en el año 2014, en la cual la PMC Wagner empieza a intervenir en diferentes regiones, sobre todo en la guerra de Siria, donde logran mucho éxito, no solamente al sostener a Bashar al-Assad en el poder, sino además al destruir gran parte de los campamentos del ISIS en dicho país. También, asimismo, empiezan una participación en países africanos ricos en recursos minerales, como por ejemplo Mali, como por ejemplo Sudán, Congo, Centroáfrica, en la cual la PMC Wagner funge como, digamos, guardia de protección de los gobernantes africanos que anteriormente estaban siendo, digamos, chantajeados, vapuleados por los ejércitos colonizadores antiguos como el ejército francés. Entonces ahí es donde la PMC Wagner entra en África y logra suculentos contratos favorables al Estado ruso en términos de extracción de recursos naturales. Entonces todo esto le granjeó a su líder, Yevgeny Prigozhin, una gran fortuna personal. Yevgeny Prigozhin en este momento es un oligarca más, con una fortuna arriba de los $1.000 millones, porque además Prigozhin ha tenido hasta ahora el contrato del abastecimiento de alimentos, los ranchos para los soldados en plena campaña de Ucrania. Entonces, digamos, le granjeó a la PMC Wagner una gran fama y fortuna, y que permitió su participación en la guerra de Ucrania desde el año 2022. En febrero del año 2022, a raíz pues del inicio de la invasión rusa a Ucrania y al fracasar el plan que tenían los rusos para, atacando por 5 frentes, someter al país en pocos días o semanas, se vieron, digamos, ante la necesidad de un plan B que no existía. Realmente Rusia no se había preparado para una guerra larga, un frente inmenso de más de 1.000 kilómetros con pues poco más de 150.000 hombres disponibles, y es en ese momento pues que empieza Rusia a detener su avance alrededor de julio de 2022, y luego viene la contraofensiva ucraniana en septiembre del año 2022 con relativos éxitos. Entonces en ese momento es que Rusia una vez más recurre a la PMC Wagner. La PMC Wagner, curtida en 1000 batallas, logra, digamos, mejores resultados que el ejército regular, porque la PMC Wagner no sigue las reglas de juego tradicional, es decir, no respeta la Convención de Ginebra, no está sujeta a la burocracia militar estatal, por lo tanto puede tomar decisiones más rápidas, puede tener un estilo de lucha mucho más efectivo y mucho más sin escrúpulos. Todo esto le permitió a la PMC Wagner éxitos resonantes, como por ejemplo la toma de Soledar en la línea defensiva ucraniana, y sobre todo la victoria en la localidad de Bakhmut más de 10 meses después de lucha, ¿no? Cuando los grupos de asalto de la Wagner Group logran tomar los últimos suburbios de la ciudad de Bakhmut, un centro importante, una ciudad fortificada en la línea de defensa ucraniana, con lo cual obviamente han logrado un éxito resonante. Pero todo esto, toda esta fama bien ganada, les ha granjeado muchas antipatías y muchas envidias dentro del estamento militar ruso tradicional, con las consecuentes discusiones que ha habido, en la cual hemos escuchado muchas declaraciones de Prigozhin quejándose. Antes que nada hay que entender lo siguiente, queridos amigos. La Rusia que emergió de 1991 a la caída de la Unión Soviética ha sido una Rusia con clanes económicos muy poderosos, los famosos oligarcas. Oligarcas, empresarios multimillonarios que amasaron su fortuna con una serie de corruptelas, beneficiándose pues del proceso de privatización forzosa que tuvo el país en los 90, y que a la llegada de Putin al poder pues estaban organizados casi como señores feudales, ¿no? En grupos de poder, clanes muy poderosos, a los cuales Putin les puso
puso ciertas reglas, ¿no? Es decir, mira, me van a dejar gobernar, aquí el que está encima de todos ustedes soy yo, el Estado ruso, les puedo permitir seguir prosperando siempre y cuando no se metan en política, siempre y cuando no invadan mi espacio. Los pocos que se atrevieron a hacer esto han sido encarcelados, desterrados, muchos de ellos todavía siguen en prisión. Entonces hay que entender ese contexto. Yevgeny Prigozhin es un oligarca más y representa una facción dentro de los clanes de poder en Rusia. Putin, si bien es cierto, se nos muestra como todopoderoso, no tiene todos los resortes del poder. Él es una especie de árbitro, de mediador que está encima de todos, tratando de equilibrar y tratando de evitar que los clanes se autodestruyan y entren en un conflicto directo y armado. Entonces esto se evidenció mucho en la dirección de la guerra. Digamos que el grupo de Yevgeny Prigozhin, que es un grupo oligarcas que no están contentos por cómo está yendo la guerra, ellos hubieran querido un desarrollo más rápido, más fulminante, más duro, usando todo el poder ruso, habiendo hecho una preparación mucho más profesional. Patriotas rusos que están descontentos por esta guerra de desgaste en la cual la facción oficial que está con Putin está llevando al país, una guerra con muchos errores que ha costado muchas vidas, y entonces en ese sentido ha habido este enfrentamiento. Y no en vano Prigozhin desde hace meses viene haciendo críticas abiertas al comando militar formal, es decir, criticando a Shoigu y a Gerasimov de ineptitud, de falta de apoyo en suministros, en municiones, en armas, en apoyo aéreo, y a pesar de eso la PMC Wagner tuvo éxito en Bakhmut. Pero digamos que eso evidencia una lucha interna de clanes de poder en Rusia, en la cual obviamente esto se le escapó de las manos a Putin, así como Osama Bin Laden se le escapó de las manos a Estados Unidos, pues Yevgeny Prigozhin se le escapó de las manos a Putin. No supo poner orden en su momento, y esto pues derivó en una situación en la cual esa protesta se hizo ya mucho más altisonante, al grado de retar el poder central de Moscú, una cosa impensable en cualquier país que se llame potencia. Imagínense si una columna del Comando Sur de Estados Unidos se dirigiera a Washington, ¿no? Digamos, sin obstáculos durante 700 kilómetros. Una locura, ¿no? Eso no se le permitiría a nadie. Pero, digamos, tenemos el antecedente de Osama, pues que le lanzó un par de aviones a las Torres Gemelas y uno al propio Pentágono. Entonces, ahí estamos viendo un poco cómo esto de los mercenarios suele ser un arma de doble filo. Y si bien es cierto, estaba ya en proyecto el adherir a la PMC Wagner, al ejército regular, generó todo este problema porque Prigozhin no quiso le quitaran su ejército privado, fuente de muchos ingresos también, por supuesto. Entonces ha sido toda esta pugna la que se ha evidenciado. Muy bien, y así llegamos a los días 23 y 24 de junio del año 2023. ¿Qué es lo que sucedió estos días? ¿Esto realmente es un intento de golpe de Estado? ¿Ha sido un reto al poder de Putin o ha sido una jugada magistral de Putin? A ver, vamos a analizar primero, vamos a enumerar los datos duros, los hechos concretos, más allá de las, digamos, suposiciones o conjeturas. A ver, en primer lugar, hay un decreto del gobierno ruso en la cual se les insta a los mercenarios, a todos los ejércitos privados en Rusia, que son más de 6, a adherirse a las filas del ejército ruso antes del 1 de julio, a firmar un contrato con el ejército ruso para que dejen de ser ejércitos privados y se pasen al ejército ruso. Hecho concreto. Segundo hecho concreto, Rusia hace un movimiento de armas nucleares a Bielorrusia para proteger ese flanco por la amenaza de intervención polaca o lituana. Tercer hecho importante, Prigozhin hace una serie de videos muy críticos al comando militar formal, sobre todo criticando directamente a Shoigu, ministro de Defensa, y a Gerasimov, digamos el comandante general de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en la cual los tilda pues de incapaces, los tilda de que lo han saboteado y de que lo han atacado un campamento de la Wagner en la retaguardia, matando a muchos de sus hombres. Siguiente hecho, a la madrugada del sábado 24 de junio, columnas de Wagner ingresan a territorio ruso desde la Ucrania ocupada y toman la ciudad de Rostov del Don, sede del comando del Ejército Sur de Rusia, un centro importante, una ciudad de 1 millón de habitantes, y la toman casi sin resistencia. Curiosamente, es una sede importante, hay fuerza militar, pero la toman prácticamente sin violencia. Otro hecho, la población, parte de la población los recibe pues como héroes porque tienen una fama bien ganada. Siguiente hecho, avanzan hacia la ciudad siguiente de Voronezh, hacia el norte, rumbo a Moscú, y también la toman casi sin oposición. Y digo casi porque se dice que ha habido unos helicópteros, unos aviones que intentaron atacar a las columnas de Wagner y fueron derribados, con muerte de alrededor de 20 militares rusos. Siguiente hecho, la columna armada de Wagner, de alrededor de 8.000 soldados fuertemente armados,
armados, con equipo pesado, enrumban hacia Moscú y se detienen a 200 kilómetros de la capital al final del sábado 24. Inesperadamente, Prigozhin reaparece diciendo que, para evitar derramamiento de sangre, ha ordenado a su columna darse media vuelta, volver a sus bases y acepta un trato que le han propuesto, digamos, el Estado ruso, ya que le habían abierto un proceso ese mismo día, el día 23, el viernes, un proceso por rebelión, por incitar a la rebelión, y que ese sábado en la tarde, pues ese proceso, según el Estado, iba a quedar archivado si él aceptaba exiliarse a Bielorrusia. Y él acepta y se va a Bielorrusia, auspiciado esta negociación por Lukashenko, amigo común entre Putin y Prigozhin. Ese mismo día, Putin había salido al enterarse del avance a la toma de Rostov y el avance de Wagner hacia Moscú. Él salió a la televisión rusa en un discurso televisado diciendo que esto se trataba de una puñalada por la espalda, una traición en toda regla y que iba a ser castigada de manera muy severa y muy dura. Esos son los hechos. Luego de eso, el día lunes reaparece Prigozhin diciendo que él nunca trató de dar un golpe de Estado, que esto fue una protesta nada más, una marcha por la justicia, porque no estaba de acuerdo en que su ejército desapareciera y no está de acuerdo con todos los errores que se han cometido. Y luego Putin sale el día martes o miércoles en otros sendos discursos agradeciendo a los únicos que se opusieron a la marcha de Wagner hacia Moscú, fallecidos, los tilda de héroes, y que él no va a permitir o digamos actuó como actuó de manera racional, fría, calculadora, tratando de desactivar este problema para no entrar en un enfrentamiento directo fratricida que se convirtiera en una guerra civil como había pasado en 1917, digamos en la Revolución Rusa, ¿no? Que acabó pues en una guerra civil sangrienta que desangró el país y lo destrozó, y que solamente aventureros extranjeros o nacionales iban a aprovechar de todo ese problema. Esos son los hechos. Y a partir de ahí empiezan las especulaciones o digamos, el análisis. ¿Qué podemos analizar de ese 24? A ver, en ningún país del mundo, sobre todo potencias, es impensable que un ejército, sea el que fuese, mercenario o regular, digamos, tome ciudades, tome comandos militares y avance hacia la capital. Eso es un reto, un desafío directo a la figura del presidente y de todo el aparato formal de poder. Que fue un intento de golpe de Estado, lo fue, porque pues, por sentido común eso fue una intentona que seguramente a Prigozhin le prometieron apoyos que a la mera hora no le cumplieron, y él a 200 kilómetros de Moscú se da cuenta que prácticamente el eco de su rebeldía no ha tenido ese apoyo. Me refiero al estamento militar, no hubo algún comando, algún cuartel o políticos que salieran a apoyarlo, no lo hubo. Por lo tanto se da cuenta que si bien es cierto él tiene 8.000 hombres rumbo a Moscú y tiene otros 20.000 en reserva en Rostov y en Voronezh, poco va a poder hacer contra más de 200.000 soldados que tiene el ejército ruso disponibles en ese momento. Y además también, quién sabe, hasta una amenaza de arma nuclear táctica para acabar con su columna y su payasada. Entonces, digamos, eso digamos, tiene más sentido de pensar y de analizar. No tiene mucho sentido que Putin haya hecho esta jugada para reubicar a Wagner en Bielorrusia, porque vas a exponer tu prestigio personal, la moral de tus tropas en plena resistencia contra la contraofensiva ucraniana para mover a Wagner a Bielorrusia cuando lo puedes haber hecho en secreto y sin tanto escándalo. No tiene mucho sentido, la verdad no lo tiene. Tampoco tiene mucho sentido aquellos que dicen que Putin fue totalmente sorprendido. No, porque ya Prigozhin venía siendo el niño rebelde y el quejón hace meses. Y a raíz del decreto de junio que ordenaba a los ejércitos privados a adherirse al ejército regular, era de esperar alguna reacción. Además están los servicios secretos rusos que obviamente informaban de lo que estaba pasando al presidente. Entonces, digamos, sorpresa, sorpresa, no lo fue. Tal vez Putin dejó soltar un poquito la cuerda para ver hasta dónde llegaba Prigozhin y quiénes eran los potenciales traidores que lo iban a apoyar, como por ejemplo pareciera ser uno de ellos, el amigo de Prigozhin, el general Sudovikin, que en este momento está detenido, interrogado, a día 29 de junio. Entonces, esto le ha servido a Putin para realizar una especie de purga, saber con quiénes cuente y con quiénes no. Digamos, eso tendría más sentido en el análisis. Entonces fue una intentona de golpe fallida, lo fue. Entonces esto de alguna manera debilita el mito de un Putin todopoderoso. Sí lo debilita, querido amigo, hay que ser honesto, claro con eso. Es que ya lo decía, Putin nunca ha sido todopoderoso. Pero esto mella su imagen. ¿Que fue una jugada ajedrecística magistral? Querido amigo, yo no lo creo, porque realmente, digamos, exponer la buena imagen de Putin, digamos, exponerte a debilitar la moral de tus tropas en plena contraofensiva ucraniana para mover tropas de Wagner, pudiendo hacerlo solo en secreto, sin tanta bulla y aspaviento, no tiene mucho sentido, querido. No lo tiene, no lo tiene. Ahora, de que Prigozhin era un agente de la CIA de países occidentales,
tampoco tiene tanto sentido, porque si no, Prigozhin se hubiera exiliado en un país occidental, no en Bielorrusia, donde todavía está al alcance de Putin. ¿Estamos de acuerdo? Si todavía no lo han metido preso, no lo han asesinado, es porque todavía tiene una guardia personal de cientos o miles de soldados de la PMC Wagner que aún le son leales. Pero de que los días de la Wagner, como lo conocimos, están contados, porque de hecho ya el decreto está corriendo. Muchos no siguieron a Prigozhin y por lo tanto están firmando sus contratos, como muchos otros ejércitos privados, y entonces aquí tenemos que una vez más se cumple que los mercenarios suelen terminar mordiendo la mano de quien los ayuda. Le pasó a Estados Unidos con Bin Laden, le acaba de pasar a Putin con Prigozhin. Pero como digo, amigos, son hasta ahora hipótesis y teorías. No tenemos bola de cristal, no podemos saber a ciencia cierta lo que ha pasado, ni yo ni nadie obviamente. Vamos a ver, en la medida en que la niebla de la guerra empieza a dilucidarse, realmente si hemos acertado o no con este análisis y si ha habido otros intereses detrás de todo esto. ¿Y qué ocurrió en el resto del mundo a raíz de este 24 de junio? En el momento en que Wagner inició su asonada golpista, es en el momento en que pues, recibió Putin muchos apoyos, tanto sus aliados más fuertes, China, muchos países africanos, países BRICS, mostraron su apoyo a la formalidad, al orden constitucional en Rusia. Digamos que esto fortaleció la posición de Putin realmente. Para China esto es solamente un problema interno, un militar rebelde como de vez en cuando ocurre en algún país, esto ya se ha visto mucho, entonces digamos que no trascendió. Ahora Occidente lo recibió con un frenesí, con una histeria, asumiendo que Wagner podía ser la herramienta, que lo que no habían podido hacer los ucranianos lo podía hacer Wagner, ¿no? Porque estaba dentro de Rusia, rumbo a Moscú, entonces inmediatamente empezaron las promesas para levantar las sanciones al grupo Wagner y prácticamente casi condecorar a Prigozhin, ¿no? La alegría les duró poco, porque todo eso terminó en 24 horas prácticamente, pero esto demostró realmente cuán pragmáticos son los occidentales, ¿no? Realmente, porque pues, si algo te sirve, así sea el demonio, pues haces un pacto con el demonio con tal de conseguir tus fines, ¿no? No ha influido todavía de manera decisiva en el campo de batalla, porque ya Wagner había sido retirado del frente de batalla desde mediados de mayo, cuando capturaron Bakhmut. Entonces, pues en este momento el ejército regular ruso es el que está resistiendo a la contraofensiva ucraniana, todavía con relativo éxito, y pues la situación está más o menos estabilizada todavía. En Latinoamérica ha habido presencia del grupo Wagner en Venezuela, y es sabida la presencia militar estadounidense con las bases militares que tienen mucho en otros países. Hace poco llegó la noticia que habían llegado más de 1000 militares estadounidenses a Perú, como parte de un tratado que tienen entre los gobiernos, y esto nos recuerda que nuestra Latinoamérica puede ser africanizada. No sería raro que el grupo Wagner tenga presencia en Cuba, en Nicaragua, y ya Putin ha confirmado que el grupo Wagner ha sido financiado por Rusia, lo que nunca antes se había admitido públicamente, que les han dado más de 2.000 millones de dólares en el lapso de un año, de mayo a mayo 2022, mayo 2023. Esto nos demuestra realmente que todas las potencias tienen un comportamiento similar. Muchos en Latinoamérica dicen, ay, es que estos gringos imperialistas que nos mandan sus soldados. Te recuerdo, amigo, que Rusia también manda sus soldados por el mundo. Así que, digamos, santos no son. Pero digamos que esta es la situación al día de hoy. Esperemos que nuestra Latinoamérica no se africanice, no terminemos en guerras civiles con un bando y con otro apoyado por ejércitos privados, Estados Unidos, de Rusia, en fin, de Francia, Inglaterra. Esperemos que no se llegue a esos niveles de decadencia. Muy bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Desde tiempos inmemoriales los mercenarios han sido un arma de doble filo, desleales por naturaleza. Esto ya lo había dicho Maquiavelo, lo pagó Estados Unidos al crear ese monstruo llamado Bin Laden y lo está pagando en este momento Putin al haber creado otro monstruo llamado PMC Wagner. ¿Realmente fue una intentona de golpe? Por supuesto que lo fue. Prigozhin no es ningún patriota, en realidad es otro oligarca más. Pensó más en sus bolsillos y sus intereses, porque ¿qué patriota le genera problemas a su país en plena campaña de resistencia a la contraofensiva ucraniana? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Intentó dar un golpe, no le resultó, los apoyos prometidos no se cumplieron, llegó cerca de Moscú, pero hasta ahí se dio cuenta que no iba a haber más apoyos, más allá de ciertas militares que voltearon la cabeza para dejarlo avanzar, pero digamos no hubo un apoyo explícito. Putin todavía tenía todo el poder militar del ejército regular y el arsenal nuclear táctico, con lo cual podía poner fin a la payasada de Prigozhin
de un solo golpe, pero Putin fue muy hábil en no pisar el palito, en no, digamos, aceptar la provocación. Lo que Occidente quería es ver una guerra civil, un enfrentamiento entre el ejército regular y Wagner para distraer a las tropas en Ucrania, desmoralizarlas e intentar que el Estado implosionara. Putin fue muy inteligente en ese sentido. Que su, digamos, prestigio de todopoderoso se ha visto mellado, sí, pero ha demostrado mucha inteligencia, mucha sagacidad. Digamos que se dio cuenta de que era más lo que podía perder que ganar al enfrentarse a Wagner. Le dio una puerta de salida a Prigozhin elegante para que se vaya a Bielorrusia, ¿ok? Con sus mercenarios más fieles, para desactivar el problema y no distraer al ejército regular de lo que es más importante, resistir la contraofensiva ucraniana. En ese sentido, el mundo entero apoyó a Putin, todos sus aliados, ninguno se le volteó. Y entonces, en ese sentido, Putin seguramente hará cambios. Ya se dio cuenta quiénes están con él y quiénes no. Y seguramente habrán cambios en las próximas semanas, esto es muy seguro, para afianzar su poder. Seguramente va a ser un Putin mucho más decidido a poner fin a toda esta guerra. Por lo tanto, la preocupación de la OTAN va a ser mayor. En Latinoamérica, ¿qué peligro vemos? La africanización de Latinoamérica. Ya tenemos la presencia de bases militares estadounidenses, la PMC Wagner en Venezuela confirmado, probablemente en Nicaragua y Cuba también. Entonces, ¿qué queremos? Por culpa de estos irresponsables de extrema izquierda y extrema derecha, vamos a tener un enfrentamiento de potencias en nuestro territorio con nuestra sangre. Creo que no habría que escuchar eso a ese bando de locos. Hay que ser muy serio, muy maduro, muy consciente para comprarnos pleitos ajenos, querido amigo. Entonces, esa es un poco la conclusión. Esperemos que Latinoamérica no se ucranice o no se africanice, ¿ok? Entonces nada, espero tus comentarios abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo con nosotros. ¿Para ti fue golpe o no fue golpe? ¿Para ti Prigozhin realmente es un patriota o Putin ha sido, digamos, debilitado o realmente fue una jugada de ajedrez magistral? Te leo los comentarios, aún no está descartado nada, estamos trabajando con la información que llega. Si fue una jugada magistral, eso lo veremos en las próximas semanas, si es que el grupo Wagner ataca a Kiev desde el norte. Todo está en las posibilidades, la baraja de posibilidades. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video. Recuerda, Latinoamérica, unidad para ser grandes. Hasta la próxima.